La casa en Guadalajara, aquella donde viví más de 40 años con Elena, ya no era mía. Ese día amanecí con un peso en el pecho. Caminé despacio hacia la notaría, con los papeles doblados en una carpeta gastada. El aire de la mañana estaba fresco, pero mis manos sudaban. Al entrar, el abogado me saludó con cortesía y me indicó el asiento frente al escritorio. Sentí que las piernas me temblaban. Firmé los documentos con dedos que ya no tienen la firmeza de antes. Cada trazo fue un esfuerzo. Cada firma como arrancar un pedazo de mi historia. Los compradores llegaron poco después. Una pareja joven, con sonrisas anchas y ojos ansiosos. Apenas terminaron de estrechar mi mano, entraron en la casa como si ya fuera suya. Ella miraba las paredes, calculando dónde colgar un cuadro. Él medía la sala con pasos largos, apuntando en su celular dónde iría la televisión. Preguntaron por la instalación eléctrica, por la azotea, por el espacio del garaje. Yo los observaba en silencio, con un nudo en la garganta. Me di la vuelta cuando los vi caminar hacia el cuarto que había sido mío y de Elena. No quise que notaran cómo se me humedecían los ojos. Cuando recibí el dinero, lo primero que hice fue transferir 3,5 millones de pesos a la cuenta de Mateo. Le expliqué con calma. Es para ampliar la casa, hijo, para que construyas un cuarto nuevo, un baño privado para mí, y para que Isabel tenga más espacio para crecer. Él me agradeció rápido, casi sin mirarme, ocupado en su teléfono. Yo preferí no pensar demasiado en ese detalle. Después, con el corazón apretado, tomé un taxi al Panteón. Caminé hasta la tumba de Elena. Me arrodillé y pasé la mano sobre la piedra fría. Le hablé en voz baja. Vendí la casa, mi amor. Sé que fue nuestra vida entera, pero ya no podía estar solo entre esas paredes vacías. Ahora me iré con Mateo y con Isabel. Espero que entiendas. Espero que me perdones. El viento movió las flores marchitas que había en el florero, y por un instante imaginé que era ella quien me respondía con un suspiro. Por la tarde regresé para empacar. Guardé en una maleta algunas camisas, un par de pantalones, mis zapatos más resistentes. Metí el viejo radio que Elena siempre ponía para escuchar boleros mientras cocinaba. Tomé el marco con nuestra foto de bodas. El vidrio estaba un poco rayado, pero era lo único que necesitaba para no olvidar. Eché también el dominó con el que tantas noches pasé jugando con los vecinos. Cuando los rumores de mi mudanza se confirmaron, algunos amigos vinieron a despedirse. Doña Marta apareció con una charola de gorditas de maíz recién hechas. Me abrazó fuerte diciendo: «Aquí siempre tendrá su casa, don Aurelio». Don Manuel, mi compañero de tantas charlas nocturnas en la banqueta, me estrechó la mano con fuerza y los ojos vidriosos. «Voy a extrañar esas tazas de café de olla, compadre». Yo sonreí débilmente, sin saber qué responder. Al final, alquilé una camioneta pequeña. El chofer ayudó a cargar las maletas y las cajas, mientras yo cerraba la puerta por última vez. Puse la mano sobre la pared, como si acariciara a un viejo amigo antes de partir. Subí al vehículo y durante el trayecto miré por la ventana cómo se alejaban las calles que había recorrido toda mi vida. Llegamos a la casa de Mateo casi al anochecer. Apenas bajé con el equipaje, escuché los pasos ligeros de Isabel corriendo desde el patio. Se lanzó a mis brazos con una risa cristalina. «Abuelo, te quedas con nosotros, ¿verdad?» Sentí el calor de su abrazo y por un momento la tristeza se alivió. Carolina salió enseguida detrás de la niña. Sonrió, pero fue una sonrisa fría, cortés. Me dijo:
Bienvenido, don Aurelio. Su mirada, sin embargo, se deslizó rápido sobre las maletas como evaluando cuánto espacio ocuparían. Luego dio media vuelta y entró sin más palabras. Mateo me ayudó a subir la maleta al segundo piso. Me mostró un cuarto junto al de Isabel. «Es temporal, papá. Pronto amplío la casa, ya verá». Sus palabras sonaban seguras, pero sus ojos evitaban los míos. Entré en el cuarto. Había una cama sencilla, un buró con una lámpara. Coloqué la foto de Elena sobre la mesa. Conecté el viejo radio para que llenara el silencio con alguna canción y abrí la ventana. La calle estaba tranquila, con los vecinos platicando en la banqueta y los niños jugando a la pelota. Era un mundo distinto al mío, pero tendría que acostumbrarme. Esa noche, Mateo propuso salir a cenar. Dijo que sería una especie de bienvenida. Subimos todos a su camioneta y fuimos a un puesto de tacos en la esquina de la avenida. El olor a carne al pastor me abrió el apetito. Nos sentamos en una mesa de plástico bajo la luz amarilla de un foco. Isabel hablaba sin parar sobre su maestra y sus amigos. Sus ojos brillaban de emoción. Yo la escuchaba encantado, contestando a cada detalle. Carolina, en cambio, no levantó mucho la vista de su celular. De vez en cuando sonreía a la pantalla, luego a nosotros, como si solo recordara que estaba ahí por obligación. Mateo masticaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando el taquero puso frente a mí un taco al pastor con piña, lo mordí despacio. El sabor era delicioso, intenso, como siempre, pero en mi garganta sentí algo distinto, un nudo que no me dejaba tragar con gusto. La carne era tierna, la salsa picaba lo justo, y sin embargo me sabía amarga. Comí callado, mirando de reojo a mi familia, tratando de convencerme de que había tomado la decisión correcta. Aquella noche, al regresar a la casa de Mateo, subí a mi cuarto, me senté en la cama y volví a mirar la foto de Elena. Afuera, los ruidos de la ciudad se mezclaban con la risa de Isabel desde el cuarto contiguo. Me quedé inmóvil, con la maleta aún sin deshacer, sintiendo que algo dentro de mí se había quedado para siempre en aquella casa vendida. Con el paso de los días, empecé a acostumbrarme a los ritmos de la casa de Mateo y Carolina. Cada mañana amanecía con el aroma suave del café que Carolina preparaba para su marido. Era un café ligero, casi transparente, servido en tazas de porcelana blanca que ella cuidaba con esmero. Yo, en cambio, me quedaba en la cocina después de ellos y encendía la olla de barro donde hervía mi propio café de olla, más espeso, con canela y piloncillo, como lo había hecho toda mi vida. Ese sabor fuerte me recordaba a Elena y me daba fuerzas para enfrentar las horas. Isabel era la primera en irrumpir en mi cuarto cada mañana. Llegaba corriendo, todavía con los calcetines desparejados, y se subía a mi cama sin pedir permiso. Con una torta de frijoles en la mano, se sentaba junto a mí, dejando caer migas por todas partes. Yo fingía regañarla. «Mira nada más cómo me ensucias las sábanas, chamaca traviesa». Ella reía, enseñando los dientes manchados de frijoles, y yo no podía evitar soltar la carcajada también. Ese ritual se convirtió en nuestro secreto matutino. Algunas veces Mateo me pedía que acompañara a Isabel hasta la escuela. Yo aceptaba encantado. Caminábamos de la mano por el mercado del barrio. Los vendedores ya me reconocían. «Buenos días, don Aurelio», gritaba el frutero mientras acomodaba las guayabas. Isabel saludaba a todos con alegría, como si cada paso fuera una aventura. Al dejarla en la puerta de la escuela, me quedaba un momento observando cómo desaparecía entre los niños.
Después regresaba despacio, deteniéndome en el puesto de periódicos. Compraba El Informador y me sentaba en una banca del parque. Leía las noticias a medias, más atento al canto de los pájaros y a los perros que corrían detrás de las palomas. A veces, para no sentirme inútil, cocinaba la comida del mediodía. Arroz blanco con frijoles, un filete de pescado con salsa de jitomate, tortillas calentadas en el comal. Dejaba los platos servidos sobre la mesa con un papelito que decía: «Buen provecho, don Aurelio». Cuando llegaban, Mateo solía decir: «Igualito que cuando era niño, papá, gracias». Carolina probaba un bocado, pero enseguida iba por la sal o el chile en polvo, murmurando: «Le falta sazón». No me dolía, o al menos intentaba convencerme de que no. Una tarde, Carolina llegó tarde del trabajo. Me encontró sentado en la cocina, leyendo el periódico viejo y esperando que alguien comiera lo que había preparado. Ella entró, dejó el bolso en la mesa y dijo sin mirarme: «No hace falta que cocine, don Aurelio. Tenemos delivery. Es más práctico». Luego sacó su celular y comenzó a pedir pizzas por una aplicación. Yo asentí en silencio, guardé mis ollas y me fui al cuarto. Desde la ventana escuché después las risas de Isabel y Mateo, comiendo las rebanadas grasientas. El fin de semana, Mateo organizó una salida al Soriana, el supermercado grande. Yo empujaba el carrito despacio, mientras Isabel corría de un pasillo a otro, fascinada por las muñecas y los cuadernos de colores. Yo le decía: «Solo mira, mi niña, no podemos llevar todo». Ella asentía, pero seguía soñando. Carolina, en cambio, llenaba el carrito con botellas de vino caro, cremas importadas y un nuevo labial rojo. La veía comparar precios, poner dos productos iguales, y pensé en la vida sencilla que Elena y yo habíamos llevado. No dije nada, porque no quería sonar como un viejo amargado. Un par de veces intenté preguntar a Mateo sobre la ampliación de la casa. Una noche, mientras veía la televisión, le dije: «¿Y los albañiles, hijo? ¿Cuándo empiezan?» Él me respondió rápido, sin quitar los ojos del noticiero: «Ahorita no es buen momento, papá. Ya habrá tiempo». Cambió el canal antes de que yo pudiera insistir. Un mes después, sin aviso, apareció en la cochera una camioneta SUV blanca, recién salida de la agencia. Brillaba bajo el sol como una joya. Carolina no cabía de orgullo. Invitó a sus amigas a verla, abrió las puertas, presumió el aire acondicionado y el estéreo. Mateo sonreía incómodo, pero no decía nada. Yo miré desde la ventana de mi cuarto, con los brazos cruzados, en silencio. Las cenas familiares empezaron a cambiar poco a poco. Isabel seguía contando historias de la escuela, cómo ganó una carrera, cómo su maestra la eligió para leer en voz alta. Pero Carolina y Mateo casi no le respondían. Cada uno estaba absorto en su celular, los rostros iluminados por la luz azul de la pantalla. Yo intentaba animar la conversación, preguntando por el trabajo de Mateo o la familia de Carolina, pero mis palabras caían en el vacío. Al final, terminábamos de cenar con más ruido de cubiertos que de voces. Una noche, cuando bajé a la cocina a buscar un vaso de agua, escuché a Carolina hablando en voz baja por teléfono. Sus palabras me helaron. «No, él no sabe nada todavía. Déjame tiempo, pero lo lograremos». No alcancé a entender más. Me quedé unos segundos en la escalera, con el corazón golpeando fuerte, y luego subí a mi cuarto, fingiendo que no había oído nada. Isabel seguía siendo mi refugio. Por las noches venía a hacer la tarea en mi cuarto. Extendía sus cuadernos sobre la mesa y escribía con la lengua entre los dientes, concentrada.
A veces se quedaba dormida con la cabeza sobre los libros. Yo la cargaba con cuidado, la llevaba a su cama y le arropaba las cobijas. Me quedaba un rato mirándola dormir, con la respiración tranquila, tan diferente al ambiente tenso de la sala, donde Carolina y Mateo discutían en susurros. Poco a poco empecé a sentir que mi presencia sobraba en esa casa. Las sonrisas se volvieron más escasas, las palabras más cortas. Sin embargo, me repetía que debía tener paciencia, que había entregado todo para estar con mi hijo y mi nieta, que no podía rendirme todavía. Era sábado por la mañana, cuando desperté más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio. Mateo y Carolina aún dormían. Isabel seguramente soñaba con sus muñecas. Yo bajé despacio las escaleras, buscando no hacer ruido, y encendí la cocina para preparar mi café de olla. El aroma de la canela y el piloncillo empezó a llenar el aire, ese olor tan mío, tan antiguo, que me hacía sentir que todavía conservaba un rincón de mi pasado dentro de aquella casa que no era del todo mía. Al sentarme en la mesa, vi algo que me hizo fruncir el ceño. Encima del mantel estaba un folleto a todo color. Lo tomé en las manos. En la portada se veía un grupo de ancianos sonrientes vestidos de blanco, haciendo ejercicios en un jardín. En letras grandes se leía: Residencia Sol Dorado, un hogar con dignidad. Carolina entró en ese momento, todavía en bata, con el cabello recogido. Yo levanté el folleto y pregunté: ¿y esto qué es? Ella me miró de reojo, sonrió de manera tensa y dijo: publicidad. Lo dejaron en la puerta. Seguramente reparten por toda la colonia. No añadió más. Tomó una taza, se sirvió su café claro y salió de la cocina. Me quedé mirando de nuevo la foto del folleto. Todos aquellos ancianos parecían felices, pero yo sabía que esas sonrisas eran de catálogo, no de vida real. Lo dejé sobre la mesa, aunque por dentro una inquietud me empezó a dar vueltas. Por la tarde decidí llevar a Isabel al mercado. Le encantaba caminar conmigo por los pasillos llenos de colores, los puestos de frutas, de flores, de especias. En uno de esos puestos, la niña vio un ramo de crisantemos amarillos. Tiró de mi mano y me dijo con esa voz dulce: «Abuelo, ¿podemos comprar flores?» Se parecen a las que le gustaban a la abuela Elena. No pude negarme. Compré el ramo y ella, orgullosa, lo sostuvo todo el camino de regreso. Cuando entramos en la sala de la casa, me detuve de golpe. Sobre el mueble del comedor solía estar un portarretrato con la foto de toda la familia en la Navidad pasada. Mateo, Carolina, Isabel y yo, con gorritos rojos y luces parpadeando detrás. Ahora el marco ya no estaba. Pregunté en voz alta: ¿y la foto de la Navidad? Mateo, que estaba sentado frente al televisor, contestó sin mirarme: «Se rompió el marco, papá. La guardamos». No insistí, pero busqué con la vista por la habitación. No había ni pedazos de vidrio, ni marco roto, ni señal de nada. Era como si la foto hubiera desaparecido sin dejar rastro. Isabel, en cambio, colocó su ramo en un jarrón con agua y dijo feliz: «Mira, abuelo, ahora tu cuarto también tiene flores». Al día siguiente, mientras salía de la cocina, escuché a Carolina hablando por teléfono en tono bajo. No alcancé a oír todo, pero sus palabras fueron claras. «Imagínate, todavía ocupa el cuarto grande. Isabel necesita más espacio, pero ahí sigue, como si nada». Me detuve detrás de la puerta unos segundos, sin moverme, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. Luego tosí fuerte a propósito y caminé hacia la sala. Carolina se sobresaltó.
guardó el celular en el bolsillo de su bata y me saludó como si nada hubiera pasado. Esa noche, durante la cena, Isabel llegó corriendo con una cartulina doblada. La desplegó con entusiasmo y me la mostró. Había dibujado una casa con flores amarillas en la entrada y una figura pequeña de cabello blanco junto a una niña. «Es usted y soy yo, abuelo», dijo orgullosa. «Estamos en el parque». Yo la abracé y le dije: «Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida». Pero Carolina, sin levantar mucho la vista de su plato, murmuró: «Ya, Isabel, guarda eso. No es momento de hacer un desastre en la mesa». El silencio cayó de golpe. Yo doblé la cartulina con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Isabel me miró agradecida. Otro día, después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Me sentía útil haciéndolo, como en mi casa de siempre. Estaba en la mitad de la tarea cuando Carolina entró y me dijo: «Don Aurelio, no hace falta. Tenemos lavavajillas, ¿sabe?». Lo dijo con una sonrisa falsa, como si quisiera ser amable, pero en realidad me estaba quitando algo. Asentí, enjuagué el último vaso y me retiré. Dentro de mí sentí que no hacía falta para nada, que sobraba en cada rincón. Poco después, una noche en que bajé a beber agua, pasé por la sala y vi de nuevo un folleto de la residencia de ancianos, idéntico al primero, colocado con cuidado sobre la mesa de centro, al lado de un florero. El folleto estaba abierto en la página donde aparecían las habitaciones, todas limpias, con camas ordenadas y cortinas blancas. Me acerqué, lo cerré y me lo llevé a mi cuarto. Isabel, que dormía ya, había dejado su ramo de flores en la ventana. Coloqué el folleto en un cajón y, en cambio, puse las flores amarillas en un vaso de cristal. El olor fresco llenó mi pequeño espacio. Me senté en la cama mirando el portarretrato de Elena, que aún conservaba junto a la lámpara. Recordé cómo a ella le gustaba llenar la casa de flores para alegrar cualquier día gris. Esa noche, mientras escuchaba el murmullo lejano de voces en la sala, me quedé contemplando los pétalos amarillos que Isabel me había regalado. En mi corazón sabía que algo estaba cambiando, que esos detalles pequeños, un folleto sobre la mesa, una foto desaparecida, un comentario al teléfono, eran señales claras de que ya no me querían allí. Pero aún no lo decía en voz alta. Me limité a encender la radio y dejar que un bolero antiguo me acompañara hasta quedarme dormido, abrazado a los recuerdos que nadie podía quitarme. Era un mediodía caluroso cuando regresé de dejar a Isabel en la escuela. El sol de Guadalajara caía fuerte y el aire parecía inmóvil en el patio de la casa. Me senté en una silla de madera bajo la sombra del naranjo, donde todavía colgaba la hamaca vieja que Mateo usaba cuando era niño. A veces me gustaba mirar esa hamaca balancearse suavemente con el viento, como si todavía guardara los recuerdos de mis tardes con Elena, cuando lo acostábamos ahí para dormir la siesta. Mateo salió con una botella de agua en la mano y se sentó frente a mí. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas. Aproveché el silencio y le pregunté, con la calma de quien espera una respuesta sencilla: «¿Y la ampliación de la casa? ¿Cuándo empiezan?». Él se removió en la silla, bebió un trago de agua y evitó mirarme a los ojos. Luego soltó un suspiro largo, como quien carga una piedra en el pecho, y me confesó: «Papá, el dinero lo usé en otras cosas». Me quedé quieto. Sentí que el aire se detenía de golpe.
Él siguió hablando, con la voz apagada. Pagué unas deudas del banco, compré la camioneta porque la necesitábamos, y el resto lo invertí en un proyecto de software de un amigo. Creí que iba a ser un buen negocio, pero no salió como esperaba. Me quedé en silencio, mirando el suelo. El canto de los pájaros en el árbol parecía burlarse de mí. 40 años de esfuerzo, de ahorros, de privaciones junto a Elena, y todo se había esfumado en decisiones apresuradas. Mateo se pasó la mano por el cabello y añadió, casi en un susurro, «Papá, estoy en aprietos. ¿Podrías prestarme 400.000 pesos más?» Levanté la mirada hacia él. Vi en sus ojos una mezcla de miedo y desesperación. Mi lengua se quedó muda. No podía articular palabra. En ese momento, Isabel salió corriendo desde la puerta, con una hoja en la mano. «Abuelo, mira lo que dibujé en la escuela», dijo alegremente, mostrando un dibujo de colores, lleno de casas y flores. Sonreí y acaricié su cabeza. El instante se rompió. Mateo se levantó rápido, fingiendo sonreír también, y la conversación quedó suspendida en el aire, como una nube oscura que no desaparecía. Esa noche, Carolina preparó un gran pozole. Puso la mesa con esmero, y durante la cena hablaba con entusiasmo de un viaje a Cancún que soñaba hacer. Describía los hoteles frente al mar, las albercas infinitas, los restaurantes de lujo. Isabel escuchaba atenta, imaginando seguramente un cuento de hadas. Yo, en cambio, probaba el pozole y sentía que cada bocado me sabía a cenizas. Nadie mencionó la ampliación de la casa, ni el dinero, ni los problemas de Mateo. Después de la cena, me levanté con la excusa de ir por un vaso de agua. Al entrar a la cocina, escuché las voces bajas de Carolina y Mateo. «¿Ya le pediste?» «Necesitamos ese dinero», decía ella con un tono urgente. «No es tan fácil», respondió Mateo casi en un murmullo. Me quedé parado junto a la nevera, con el corazón apretado. Bebí el agua lentamente, para que no sospecharan que los había escuchado, y regresé a mi cuarto en silencio. Esa noche abrí el armario y saqué la carpeta donde guardaba todos mis documentos. Revisé con calma las libretas de ahorro, los recibos del banco, las copias de la transferencia de la venta de la casa. Todo seguía allí, intacto. Los doblé de nuevo con cuidado y los escondí en un lugar distinto dentro del mismo armario. Sabía que ya no podía confiar. Al día siguiente, Isabel me pidió que la llevara al parque. Caminamos juntos, ella brincando sobre las baldosas, yo con pasos lentos, disfrutando de ese momento de normalidad. En los columpios, mientras ella se reía balanceándose, vi a Carolina sentada en una banca cercana. Tenía el teléfono pegado al oído y hablaba con alguien. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «Si logramos que se vaya, la casa será más nuestra». Me quedé de pie, sin moverme, viendo a Isabel reír en el columpio. Fingí no haber oído nada. Me acerqué a la niña y le dije con voz tranquila, «Vamos, ya es tarde». De regreso a casa, Carolina nos alcanzó en el portón. Sonrió como si nada hubiera pasado. Acarició el cabello de Isabel y me saludó con un «Buenas tardes» que me sonó hueco. Esa noche, Mateo se acercó a mi cuarto. Tocó la puerta con suavidad y cuando entró, se quedó de pie, nervioso. «Papá, piénsalo bien, solo un préstamo temporal. No te estoy pidiendo que me regales nada, solo un tiempo, una ayuda». Lo miré a los ojos y vi a mi hijo de siempre,
el niño que alguna vez me pidió monedas para comprar dulces en la tiendita. Pero ahora era un hombre, con responsabilidades que lo superaban y una esposa que lo presionaba. No dije palabra. Solo asentí levemente con la cabeza y me giré hacia la ventana. Cuando se fue, encontré a Isabel dormida en el sillón de mi cuarto, abrazando su muñeca vieja. La levanté en brazos, la llevé a su cama y le acomodé la cobija con cuidado. Me quedé un rato mirándola respirar tranquilo, con el corazón hecho un nudo. Apagué la luz, cerré la puerta y me senté en la cama de mi cuarto. Sabía que ese momento marcaba un antes y un después. Había llegado la hora de empezar a pensar en mi propio camino, aunque doliera. Por primera vez en muchos años me sentí extranjero en la casa de mi propio hijo. Aquella tarde regresé cansado pero contento del parque. Había acompañado a Isabel a su clase de dibujo y ella había salido feliz con una carpeta llena de papeles de colores. Caminamos de regreso, hablando de cosas pequeñas, de los lápices que se le acababan muy rápido, de una compañera que siempre quería copiarle los dibujos, de cómo algún día quería pintar un mural tan grande como el del mercado de San Juan de Dios. Me hizo reír su entusiasmo. Al llegar a la casa, Isabel corrió hacia el comedor para mostrarle sus dibujos a Carolina. Yo subí despacio las escaleras con la esperanza de descansar un rato en mi cuarto. Pero apenas abrí la puerta, sentí un escalofrío. El aire era distinto, como si alguien hubiera estado allí en mi ausencia. Mi mirada se dirigió de inmediato al escritorio de madera. El cajón inferior, ese donde guardaba mis papeles más importantes, no estaba cerrado del todo. Lo abrí y confirmé lo que temía. Los documentos estaban desordenados. Algunos sobres abiertos, otros papeles volteados al revés. Y hasta una libreta que siempre ponía en el fondo ahora estaba encima. Me acerqué al buró. El portarretrato de Elena que siempre mantenía de frente, ahora estaba girado hacia la pared, como si alguien no soportara mirarla. Sentí un nudo en la garganta. Abrí el armario y comprobé que la caja de lata donde guardaba mis libretas de ahorro seguía en su sitio. Pero la tapa estaba mal colocada, apenas encajada, lo que significaba que alguien había hurgado dentro. Pasé los dedos por el borde frío de la lata y noté cómo me temblaban las manos. En ese momento, Carolina apareció por el pasillo con un cesto de ropa limpia en los brazos. Me vio en la puerta y sonrió forzadamente. «Ah, perdón, estaba limpiando un poco», dijo con voz ligera, pero sin mirarme de frente. Yo asentí sin decir nada. Ella se marchó con pasos apresurados. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama. Me quedé mirando el cajón abierto, los papeles fuera de lugar, el retrato volteado. Era como si quisieran borrar mi historia, como si hasta la presencia de Elena les incomodara. Respiré hondo. Luego tomé un par de documentos importantes y los guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Tenía que pensar en un sitio más seguro. Esa noche, Isabel vino a mi cuarto con sus cuadernos de matemáticas. Se sentó en el suelo, cerca de la cama, y empezó a hacer cuentas en voz alta, mordiéndose el lápiz. De pronto miró al suelo y preguntó con inocencia: «¿Por qué tus papeles están tirados, abuelo?» Me agaché, recogí una hoja y sonreí con suavidad. «Nada, mi niña, solo se desordenaron un poco». Le acaricié la cabeza y cambié de tema, preguntándole sobre su clase de dibujo.
Ella olvidó el asunto enseguida y volvió a concentrarse en sus sumas. Cuando finalmente se durmió sobre la alfombra, la cargué en brazos, la llevé a su cama y regresé a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y bajo la luz tenue de la lámpara preparé un sobre con los papeles más importantes. Luego marqué un número en mi celular. «¿Bueno?», respondió la voz grave de don Esteban, un viejo amigo de toda la vida, ahora corredor de bienes raíces. «Esteban, necesito que me guardes unos documentos en tu oficina. Es importante». «Claro, Aurelio. Pásamelos mañana temprano, no te preocupes». Sentí un poco de alivio. Sabía que al menos en sus manos esos papeles estarían a salvo. La mañana siguiente traté de comportarme con normalidad. Desayuné tamales con Isabel en un puesto de la esquina, disfrutando de ese sabor que me recordaba a los mercados de mi juventud. Hablamos de trivialidades, de sus amigas de la escuela, de los perros callejeros que veía siempre en el camino. Al regresar, Carolina me esperaba en la sala. Su mirada se clavó en mí como si buscara leerme los pensamientos. ¿Ya encontró lo que buscaba ayer?, preguntó con un tono ambiguo, casi burlón. Sí, respondí breve, sin dar más detalles. Ella sonrió y se fue hacia la cocina. Yo subí a mi cuarto con paso lento, guardando la calma. Esa misma tarde salí discretamente, con el sobre en el bolsillo interior. Me encontré con Esteban en su oficina y le entregué los documentos. «Son importantes, guárdalos bien», le pedí. «No te preocupes, Aurelio. Aquí estarán seguros». Me estrechó la mano con fuerza y sentí que al menos un hilo de confianza se mantenía vivo en medio de tanta traición. Esa noche, mientras la casa dormía, bajé a la cocina en busca de un vaso de agua. Apenas puse un pie en la sala, escuché una voz baja proveniente del pasillo. Me detuve y afiné el oído. Era Carolina, hablando por teléfono en susurros. Todavía debe tener algo escondido. No lo soltará tan fácil. Me quedé helado. Cada palabra confirmaba lo que ya intuía. Su interés no era mi bienestar, sino el dinero que aún podía quedarme. Subí despacio, cerré la puerta de mi cuarto y eché el cerrojo. Me senté en la cama, mirando el retrato de Elena que había vuelto a colocar de frente. Sentí que me observaba, que me pedía fuerza. Apreté los puños. Sabía que había llegado al límite. Ya no podía seguir soportando la invasión, las sospechas, la frialdad. Tenía que pensar en un plan. Por primera vez en mucho tiempo, en mi interior se encendió una chispa de decisión. Pasaron unos días de calma extraña en la casa. Carolina iba y venía con un aire de organización, como si estuviera planeando algo grande. Ese viernes, desde temprano, empezó a moverse por la cocina y el comedor. Al asomarme desde las escaleras, vi cómo extendía un mantel blanco, liso, de esos que solo usaba en ocasiones especiales. Colocó platos grandes de cerámica, copas brillantes que no veía desde Navidad, y en el centro del comedor dispuso un florero con rosas rojas recién cortadas. «Hoy quiero que tengamos una cena distinta», dijo sin mirarme mientras acomodaba los cubiertos. Sentí un vacío en el estómago. Aquella formalidad no me parecía un gesto de cariño, sino una especie de escenario preparado para algo que todavía no alcanzaba a descifrar. Mateo llegó del trabajo con una camisa planchada y zapatos bien lustrados, pero en su rostro se notaba la incomodidad.
Sus pasos eran lentos, como los de alguien que quisiera retrasar lo inevitable. Isabel, en cambio, estaba emocionada. Saltaba alrededor de la mesa preguntando si era el cumpleaños de alguien, si íbamos a celebrar algo especial. Yo sonreí débilmente. En el fondo, deseaba que fuera eso, una fiesta simple, una excusa para sonreír juntos. Cuando todos nos sentamos, Carolina sirvió enchiladas verdes cubiertas de queso derretido y vertió vino tinto en las copas. El primer brindis nunca llegó. Apenas probamos los primeros bocados, el silencio se instaló. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos contra los platos y el chasquido suave del reloj de pared. Mateo intentó romper el hielo con un comentario trivial. «¿Cómo te has sentido de la rodilla, papá?» «Bien, un poco rígida por las mañanas, pero nada grave», contesté. Él asintió y ya no dijo nada más. Isabel, con su alegría habitual, empezó a contar lo que había hecho en la escuela. Una obra de teatro donde le tocó ser un árbol, una tarea de matemáticas que le salió difícil, un juego en el recreo. Su voz se fue apagando poco a poco, al notar que nadie más la escuchaba realmente. Yo trataba de prestarle toda mi atención, pero el ambiente pesaba tanto que ni siquiera mi sonrisa lograba animarla. De pronto, Carolina dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar el cristal. Levantó la cabeza y habló con voz firme, sin rodeos. «Don Aurelio, creemos que lo mejor para usted es mudarse a una residencia de adultos mayores». El aire se volvió espeso. Sentí que las paredes se cerraban alrededor de mí. Giré la cabeza hacia Mateo, buscando en su rostro un gesto de sorpresa, de desacuerdo, de apoyo. Pero él solo bajó la mirada y empezó a girar su anillo de matrimonio con los dedos, evitando mis ojos. Isabel, en cambio, reaccionó de inmediato. Dejó caer el tenedor, que resonó contra el plato, y gritó: «No, abuelo no se va». La voz le salió temblorosa, quebrada por el miedo. Se levantó de golpe y me abrazó por el brazo. Carolina la miró con severidad. «Isabel, cállate. Los adultos están hablando». El corazón me dio un vuelco. Ver a mi nieta defendiendo lo que su propio padre callaba me atravesó como un cuchillo. Le acaricié la cabeza y la abracé con suavidad, sin decir nada aún. Tomé la servilleta, me limpié la boca y con un tono lo más sereno que pude pregunté: «¿Y cuándo pensaban hacer esto?» Carolina, sin dudar, respondió: «El lunes empezamos a empacar sus cosas». La frase fue tan dura, tan fría, que me sentí como un mueble al que se decide mover de lugar. Mateo, con voz apagada, añadió: «Papá, es por su bien, para que esté cuidado. Allá tendrá atención médica, compañía». No pude evitar mirarlo con decepción. No era tanto la decisión en sí, sino la falta de valor en sus palabras, la ausencia de compasión en sus ojos. Isabel comenzó a llorar con fuerza. Sus sollozos llenaron el comedor. Se aferró a mi cuello y repitió entre lágrimas: «No te vayas, abuelo. No quiero que te vayas». La apreté contra mi pecho y, mirando a Carolina directamente, respondí: «Gracias por tu sinceridad». No dije más. No valía la pena discutir. Ya todo estaba decidido desde antes de esa mesa servida con flores y mantel blanco. El resto de la cena transcurrió en silencio. Nadie volvió a tocar el tema. Carolina recogió los platos con gestos mecánicos. Mateo se levantó y subió a su despacho sin mirarme. Yo llevé a Isabel a su habitación. La acosté,
Le sequé las lágrimas con mi pañuelo y para tranquilizarla le canté un bolero viejo que solía entonar Elena en las noches de calma. Poco a poco sus ojos se fueron cerrando hasta que se durmió agarrada a mi mano. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me senté frente al escritorio. Abrí el cajón, saqué los papeles y una libreta pequeña. Empecé a escribir. Cada fecha, cada transferencia, cada peso entregado a Mateo. No quería dejar nada en el aire. Tenía que dejar constancia de la verdad. Afuerita, en el pasillo, escuché la voz apagada de Carolina. Ya lo decidimos, no hay vuelta atrás. Un silencio breve y luego el sonido de pasos alejándose. Soplé la vela que iluminaba mi mesa. Me quedé en la oscuridad, sintiendo cómo el eco de esas palabras me envolvía. En mi interior supe con certeza que aquella había sido mi última cena en esa casa, bajo ese techo. El mantel blanco, las rosas rojas, el vino en las copas. Todo había sido el escenario de una despedida disfrazada. No lloré. Me limité a cerrar los ojos y a escuchar el silencio, entendiendo que el verdadero adiós había comenzado esa noche. La mañana siguiente, a aquella cena amarga, me desperté temprano como siempre. El reloj marcaba las 6 y el silencio de la casa era casi absoluto. Bajé despacio, sin hacer ruido, y salí a caminar por el barrio. El aire fresco de la madrugada me acarició el rostro. Pasé frente a las panaderías que recién abrían, con ese olor inconfundible a bolillos recién horneados. Me detuve en la esquina, donde siempre me recibían con un «buenos días», y entré a la pequeña fonda a tomar mi café de olla. El dueño encendía la radio y transmitían un resumen de fútbol. Hablaban del partido de las Chivas, de un gol anulado y de la esperanza de la afición. Yo escuchaba mientras el vapor del café me empañaba los lentes. Por unos minutos me sentí otra vez parte de la rutina de la ciudad, un hombre cualquiera en su mañana cualquiera. Pero por dentro sabía que algo ya estaba roto, que estaba viviendo los últimos compases bajo ese techo. Cuando regresé a casa, abrí la puerta y escuché voces en la sala. Carolina estaba con una cinta métrica en la mano, midiendo la pared del salón. Mateo la observaba en silencio. «Aquí puede ir el escritorio de Isabel», dijo ella con naturalidad, como si ya todo estuviera decidido. Él solo asintió, con la mirada cansada. Yo pasé de largo, fingiendo no escuchar, pero cada palabra me cayó como una piedra. Aquella ya no era mi casa. Era el espacio que planeaban reorganizar cuando yo no estuviera. Subí las escaleras con calma, entré a mi habitación y cerré la puerta. Giré la llave. Por primera vez me decidí a actuar. Abrí el armario y saqué la maleta vieja. La coloqué sobre la cama y empecé a guardar lo esencial. Elegí un par de camisas sencillas, pantalones cómodos, mis zapatos de cuero ya gastados pero firmes, y el sombrero de ala ancha que usaba cuando iba a la playa con Elena. Ese sombrero estaba impregnado de recuerdos. Su risa al volar con el viento, la arena que se metía en todos lados, los paseos interminables junto al mar. Luego abrí la caja de lata donde guardaba mis tesoros más íntimos. Saqué el portarretrato de nuestra boda, aún con el vidrio un poco rayado, y un manojo de cartas amarillentas que Elena me escribió en nuestros primeros años de matrimonio. Las envolví en un pañuelo de tela y las coloqué con cuidado en la maleta. En el escritorio extendí una carpeta con los documentos. El acta de la venta de la casa
los comprobantes de transferencias, las notas de banco. Tomé un cuaderno y empecé a copiar todo, fecha por fecha, cantidad por cantidad. No añadí reproches ni palabras duras, solo la verdad desnuda, en orden, clara. Era mi forma de dejar una huella que nadie pudiera manipular después. Al mediodía, escuché que tocaban a la puerta. Era Mateo. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó con una voz insegura. Lo invité a entrar. Se sentó en la orilla de la cama, sin atreverse a mirarme de frente. «Quiero que entienda que todo esto no es fácil. Carolina solo piensa en su salud, en que tenga compañía, atención médica». Me quedé callado, observando cómo sus manos jugaban nerviosas con el reloj de pulsera. Al final, asentí sin decir palabra, y para cortar la tensión, le pregunté cómo iba su trabajo. Él se aferró a esa salida, habló de cosas triviales y se marchó más tranquilo. Yo, en cambio, sentí que lo había perdido un poco más. Por la tarde, Isabel entró corriendo a mi cuarto con una sonrisa luminosa. Llevaba en la muñeca un brazalete de hilo rojo, tejido con nudos torpes, pero llenos de amor. «Mira, abuelo, lo hice en la escuela. Es para ti, para que no me olvides nunca». Me incliné. La abracé fuerte y le respondí con la voz quebrada: «Nunca, mi niña, jamás te olvidaré». Ella se rió, sin entender del todo la profundidad de mis palabras. Guardé ese brazalete como si fuera oro. Al caer la noche, nos reunimos todos en la mesa. Carolina sirvió sopa caliente y tortillas recién hechas. Entre cucharada y cucharada, habló con tono ligero pero firme. «Este fin de semana iremos a visitar una residencia de ancianos. Será bueno que la conozca para que se prepare». Yo sonreí apenas, levanté la mirada y asentí con calma, como si no me afectara. Pero por dentro sentí un frío que me recorrió entero. Nadie más dijo nada. Mateo evitó mi mirada y se concentró en su plato. Isabel me observaba con los ojos muy abiertos, como si supiera que algo grave estaba pasando. Esa misma noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté a la mesa de mi cuarto con la lámpara encendida. Tomé papel y bolígrafo y escribí 2 cartas. La primera, dirigida a Mateo y Carolina. En ella detallé cada peso entregado, cada recibo, cada préstamo que nunca debí permitir. Adjunté copias de los documentos que había preparado esa misma mañana. No escribí una sola palabra de reproche. Solo dejé los hechos, desnudos y claros. La segunda carta fue para Isabel. Ahí dejé mi corazón. Le conté anécdotas de cuando su abuela y yo éramos jóvenes. La primera vez que la llevé a bailar, el día que nació Mateo, los paseos por Chapala los domingos. Le pedí que siguiera estudiando, que no dejara que nada apagara su risa y que recordara siempre que su abuelo la amaba con todo el alma. Doblé ambas cartas con cuidado y las guardé en sobres separados. Escribí los nombres en la parte de afuera: Mateo y Carolina en uno, Isabel en el otro. Luego los escondí bajo un montón de ropa dentro de la maleta. Antes de acostarme, tomé el teléfono y marqué el número de Esteban. «Mañana temprano me voy. ¿Puedes mandar un taxi?», le pedí con voz baja. «Claro, a las 5 lo tendrás en la puerta», respondió él sin vacilar. Colgué y me quedé sentado un largo rato, mirando el retrato de Elena. Sus ojos parecían darme fuerza, como si me dijeran que había tomado la decisión correcta. Apagué la lámpara. Me recosté en la cama,
con el brazalete rojo de Isabel apretado en la mano. Sentí que la noche era más larga de lo normal, pero al mismo tiempo que ya no había vuelta atrás. En mi interior, la certeza era absoluta. Mi partida había comenzado, y lo único que me sostenía era la dignidad que aún me quedaba. Me desperté solo, sin alarma, a las 4:30 de la madrugada. La oscuridad todavía cubría Guadalajara como un velo espeso. Solo el leve silbido del viento, colándose por las rendijas de la ventana, me recordaba que el mundo seguía girando allá afuera. Me quedé un momento acostado, con los ojos abiertos, mirando el techo que conocía tan bien. Respiré hondo. El aire olía a madera, a polvo viejo, a silencio contenido. Me levanté despacio, sin encender la luz. Fui al baño con pasos suaves, como si no quisiera despertar ni a los objetos. Me lavé la cara, me duché con agua tibia que tardó en salir, y luego me vestí con la ropa que había elegido la noche anterior. Camisa blanca bien planchada, pantalón gris, el suéter de lana marrón que aún conservaba el aroma del último invierno, y por último el sombrero de ala ancha, ese que Elena siempre decía que me hacía ver como galán de cine antiguo. Me miré al espejo un instante. No vi tristeza en mis ojos, solo una calma extraña, como si todo lo que tenía que doler ya hubiera dolido. Abrí la maleta una vez más, por última vez. Revisé el interior con cuidado. Todo estaba ahí. La ropa sencilla, los papeles importantes, las cartas escritas, el retrato de boda con Elena, el brazalete rojo que Isabel me había dado con tanto amor. Pasé los dedos por encima de cada objeto, como si tocarlos me ayudara a grabarlos en la memoria. Cerré la maleta con decisión. Antes de salir, di una última vuelta por la habitación. Caminé alrededor de la cama, toqué la madera del respaldo, observé los rayones en la cómoda, el marco de la ventana con su pintura descascarada. Todo eso había sido mío durante 5 años. 5 años de vida prestada bajo el techo de mi propio hijo. Tomé una hoja del bloc de notas que usaba para anotar los gastos del mes y escribí con letra firme, sin titubear: «Gracias por estos años. Me voy por mi dignidad». Lo dejé sobre la mesa de noche, al lado de la lámpara apagada. No era una despedida ruidosa. Era una declaración silenciosa de amor propio. Bajé las escaleras con cuidado, esquivando los peldaños que crujían. A cada paso, mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de estar haciendo lo correcto. El reloj de la cocina marcaba las 4:50. Abrí el refrigerador y saqué una jarra de agua. Me serví un vaso y lo bebí de un solo trago. Sentí el líquido recorrer mi garganta, como si lavara los restos de palabras no dichas, de silencios tragados. Miré por la ventana del comedor. Allí estaba, el taxi amarillo, con las luces apagadas, reposando frente al portón. El motor estaba detenido. El conductor no tenía prisa. Tampoco yo. Tomé la chaqueta del perchero, me la puse con calma y cargué la maleta hasta la puerta. Giré el picaporte y la cerradura hizo un clic suave, casi imperceptible. Antes de abrir, me detuve un instante. Miré hacia la sala, las sillas del comedor alineadas, la alfombra con las manchas del tiempo, la estantería donde todavía quedaban algunos libros míos. Todo dormía en penumbra. Me dolía dejarlo, pero me dolería más quedarme. Empujé la puerta y salí al frío de la madrugada. Cerré con cuidado y al oír el seguro encajarse, sentí como si la casa me dijera adiós con un suspiro. Caminé hasta el taxi.
El chofer, un señor canoso con bigote blanco y gorra de lana, salió del coche y me saludó con un leve movimiento de cabeza. —¿A dónde, don? —preguntó sin rodeos. —Puerto Vallarta —respondí sin vacilar. Él asintió sin más. Tomó mi maleta y la colocó en el maletero con una eficiencia silenciosa. Luego abrió la puerta trasera para mí. Me acomodé en el asiento, cerré la puerta y me abrigué mejor. El auto arrancó despacio, sin ruidos bruscos. Mientras el taxi avanzaba, giré la cabeza y vi la casa alejarse. Las luces seguían apagadas, salvo por una tenue claridad en la ventana de Isabel. Me aferré al sombrero sobre mis rodillas y murmuré casi sin voz: «Adiós, mi niña». Las calles de Guadalajara estaban desiertas. Solo algunos camiones de reparto rompían el silencio con su traqueteo cansado. Las luces amarillas de los faroles dibujaban charcos de luz sobre las aceras húmedas. Las fachadas de las casas pasaban como sombras a través del vidrio empañado del coche. El corazón me latía lento, pero firme. No había marcha atrás. El chofer encendió la radio, bajita. Una canción de José Alfredo Jiménez llenó el auto. No pedí que la apagara. Su voz me acompañó como un viejo amigo mientras la ciudad se desvanecía detrás de nosotros. —¿Tiene familia en Vallarta? —preguntó el conductor en un momento. —Tuve amigos allá. Ahora tengo paz —le respondí. No dijo nada más. Lo agradecí. A medida que nos alejábamos, el cielo empezó a aclararse por el este. Las sombras de los cerros se recortaban contra una luz tenue y azulada. Un gallo cantó a lo lejos. Sentí que entraba a otro tiempo, a otro ritmo. No sabía exactamente qué me esperaba. Tal vez una habitación sencilla con vista al mar, un café sin prisa cada mañana, un paseo por la playa con los pantalones arremangados y la brisa en la cara. Tal vez la soledad, pero una soledad elegida, no impuesta. Apoyé la cabeza contra el respaldo, cerré los ojos un momento y me permití sentirlo todo: la tristeza, la rabia, el alivio, la nostalgia, todo junto. Cada emoción tenía su lugar, su momento. Al abrir los ojos, el sol ya asomaba tímido por detrás de las montañas. Era un amanecer suave, sin fuegos artificiales, pero lleno de significado para mí. No era solo un nuevo día, era el primer día de mi libertad. Y aunque el mundo aún no lo sabía, yo sí. Ese hombre que se marchaba en un taxi sin hacer ruido, con un sombrero viejo y una maleta llena de recuerdos, no se iba derrotado. Se iba en paz. Fueron casi 8 horas de carretera, pero cuando el taxi comenzó a bajar por la cuesta que lleva al centro de Puerto Vallarta, algo dentro de mí empezó a aflojar. Las montañas se abrían como brazos viejos, y más allá, el mar, un azul profundo, vibrante, que parecía decir: «Llegaste». El sol del mediodía era fuerte, seco, pero no molesto. La brisa marina traía consigo el olor salado del océano, mezclado con el aroma a ajo y cebolla de los puestos callejeros que vendían mariscos asados. Un sonido lejano de marimba se colaba entre los claxones y las voces. Por un instante sentí que mi cuerpo no me pertenecía, como si yo fuera solo un saco de huesos flotando entre dos vidas. El taxi se detuvo frente a una calle empedrada, flanqueada por palmeras y casitas de tejas color terracota. El chofer bajó mi maleta y me deseó suerte. Yo solo asentí.
la voz aún atrapada en la garganta. Don Esteban ya me esperaba frente a una casa modesta, blanca con marcos azules. Llevaba una guayabera planchada y sandalias de cuero viejo. Me abrazó fuerte, sin palabras innecesarias. Ese tipo de abrazo que no exige explicaciones. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Aurelio», dijo, y me palmeó la espalda como se le hace a un hermano. La casa era pequeña, pero más que suficiente. Una recámara con cama individual de madera, un ventilador de techo que giraba perezoso, una cocina que se abría al salón, donde había un sillón de mimbre y una mesita con mantel de cuadros. En el patio trasero, una puerta sin cerradura daba a la playa. Arena blanca, el sonido constante del mar. Dejé la maleta junto a la cama sin abrirla. Me senté frente a la ventana abierta, desde donde se veía el océano. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no había pasos ajenos cruzando el pasillo, ni relojes marcando rutinas ajenas. Era solo yo, con mis huesos gastados y mi alma que aún no se rendía. Esteban me presentó con los vecinos. Lupita, la señora de la esquina, me ofreció tamales de camarón. Tiene los brazos fuertes de quien ha amasado maíz toda su vida, pero los ojos más dulces que he visto en años. Me preguntó si venía solo. Le respondí que sí. No preguntó más. Ramón, el pescador, tiene piel de cuero y manos como remos. Me dijo que si algún día quería acompañarlo al mar, que estaba invitado. La madrugada es más fácil con compañía, dijo, mirando al horizonte, como quien carga ausencias también. Esa tarde caminé por la orilla. Niños jugaban fútbol con un balón desinflado. Una pareja de adolescentes se besaba sin vergüenza bajo una sombrilla. De un bar salía el eco de una guitarra, tocando boleros antiguos que me supieron a Elena. Cerré los ojos y creí oír su risa. En el mercado compré un pargo fresco. En casa lo cociné con ajo, limón y un poco de salsa que me regaló Lupita. Preparé arroz blanco y comí en silencio, con la ventana abierta y la brisa despeinándome los pensamientos. No fue una cena lujosa, pero sentí paz. Y no esa paz impostada que uno finge para no preocupar a los demás. No. Esta era otra cosa. Era no tener que medir las palabras, no tener que fingir olvido. Era el sabor de estar solo, pero no estar mal. Después de lavar los platos, me senté en el sillón con la carta de Isabel entre las manos. La releí despacio, como si sus letras fueran el único lazo que aún me anclaba a algo puro. Toqué el hilo rojo que me regaló, aún atado a mi muñeca. Lo apreté contra el pecho. Me metí a la cama temprano. Antes de apagar la luz, volví a mirar la foto de Elena. La dejé en la repisa junto a la carta. Apagué el ventilador que hacía ruido y dejé que el sonido del mar tomara el turno de noche. Esa noche soñé con ella. Estaba en la playa, vestida de blanco, con el cabello suelto. Me sonreía como en los primeros años, cuando aún creíamos que el amor podía con todo. Me extendía la mano y decía, «Ya era hora, viejo terco». Y yo reía, como hace mucho no lo hacía. Desperté con los primeros rayos, filtrándose por las cortinas de bambú. El mar seguía ahí, fiel como un perro viejo. Salí al patio con una taza de café y vi a Ramón ya en su lancha, saludando con la mano. Lupita regaba sus plantas y me lanzó un «Buenos días, vecino», con una sonrisa verdadera. Y yo, sentado frente al mar, pensé, tal vez no gané nada. Tal vez perdí mucho. Pero al menos recuperé algo que creía olvidado. Mi dignidad.
y el derecho a respirar sin permiso. No supe con certeza cuándo abrirían los sobres. Solo imaginé el momento, como uno imagina la lluvia antes de que caiga. Pero según me contó después doña Lupita, porque ya sabes, en los pueblos todo se sabe, fue apenas 2 días después de mi partida. Dicen que Carolina bajó temprano, aún en bata, con la taza de café Hung Hang Trong Tai, y vio los 2 sobres sobre la mesa, el de Mateo con su nombre y el de Isabel con el suyo escrito en mi letra antigua, esa que tiembla un poco, pero aún se entiende. Tomó el sobre más grande y lo abrió sin esperar. En cuanto leyó las primeras líneas, el color se le fue del rostro. Mateo bajó segundos después, recién duchado, con la corbata aún en la mano. Ella no dijo nada, solo le extendió la carta con los labios apretados. Él la tomó, leyó, y se quedó ahí, de pie, como congelado. Isabel observaba desde la escalera. Me contaron que bajó sin hacer ruido, se acercó de puntitas, y cuando nadie miraba, tomó el otro sobre y se fue a su cuarto en silencio. En la carta a Mateo y Carolina no puse adjetivos. No les llamé ni ingratos ni egoístas. No hacía falta. Solo enumeré. El 12 de marzo de 2021 vendí la casa en Tlaquepaque. El total recibido fue de 3.500.000 pesos. La transferencia se hizo a la cuenta de Mateo el 14 de marzo, como acordamos. Adjunto copias de los comprobantes bancarios. El 25 de mayo compraron una camioneta SUV nueva, matrícula JLM 742B, con valor de 900.000 pesos. El préstamo que tomaron a nombre de Carolina fue pagado parcialmente con los fondos restantes. Este dinero fue para ampliar la casa, no para lujos. No me echaron, yo elegí irme. La verdad queda escrita aquí. Eso fue todo. Ni una palabra más. Pero a veces el silencio entre las líneas grita más fuerte que cualquier insulto. Me dijeron que Carolina, al terminar, arrugó la hoja con furia. Mateo, en cambio, la desdobló y la alisó con cuidado sobre la mesa, como quien quiere volver atrás lo que ya está dicho. Luego se sentó, cabizbajo, y no habló durante horas. Mientras tanto, en la habitación de Isabel, la niña se sentó sobre la cama, con la carta entre las manos pequeñas. Dicen que la leyó en voz baja, apenas moviendo los labios, como si temiera que se deshiciera en sus dedos. En esa carta le escribí: «Mi niña, siempre serás mi alegría. Lleva este recuerdo y nunca olvides que tu abuelo te ama. Te dejo esta carta para que, cuando crezcas, recuerdes que lo importante no es el lugar donde se vive, sino cómo se vive. Cuida de tu corazón. Escucha siempre tu voz interior y no permitas que nadie te quite la dulzura. Con amor eterno, tu abuelo Aurelio». Me contaron que la abrazó contra el pecho, cerró los ojos y se quedó así, con lágrimas cayendo despacio, sin hacer ruido. Algunos días después, don Manuel, el vecino con el que compartí tantos partidos de fútbol en la radio, llamó a Mateo. No para saludarlo, solo para decirle: «¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio padre? No sabes la vergüenza que sentimos al enterarnos». Y así empezó a correr la voz. En el mercado, en la iglesia, en el consultorio del dentista. Los conocidos dejaron de saludar con el mismo entusiasmo. Las miradas cambiaron. El respeto, cuando se pierde, no se recupera con explicaciones. Pero yo, lejos de eso, vivía en paz. Puerto Vallarta era otra vida.
Me despertaba con el canto de los pájaros y el rumor del mar entrando por la ventana. Desayunaba pan con mantequilla y café de olla, mientras escribía pequeñas notas en una libreta vieja, solo para no olvidar las cosas simples. El nombre del pescador que me vendía el guachinango, la receta de los tamales de doña Lupita, la fecha de la próxima feria local. Una mañana, mientras barriendo el porche, escuché una voz aguda que gritaba: «¡Abuelo!». Levanté la vista y la vi. Isabel, con su mochila escolar y la trenza ligeramente deshecha por el viaje. Detrás de ella, una mujer que no reconocí al principio, pero luego entendí que era su tía por parte de madre. Isabel corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. La sentí temblar, pero no de frío. Me susurró al oído: «Te encontré, abuelo». La abracé con todo lo que tenía, como si al hacerlo pudiera borrar la distancia de los últimos días. La llevé adentro, preparé cacao caliente y le serví pan dulce. Ella me contó sobre la escuela, sus clases de arte, sus amigas, y cómo su maestra había hablado sobre la importancia de la familia. Salimos a caminar por la playa. Isabel corría por la arena, recogiendo conchas, mientras yo caminaba despacio, con los pies hundiéndose suavemente en la orilla. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el mar de naranja y púrpura, nos sentamos en una roca. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Yo tomé mi taza de café de olla, miré el horizonte y dije, casi sin pensar, como una verdad que se había estado gestando en mi pecho por años: por primera vez en mucho tiempo vivo con dignidad. Isabel no dijo nada, pero su mano, pequeña y cálida, buscó la mía, la sostuvo con fuerza, y en ese gesto sencillo supe que todo había valido la pena.